Señor, mis amados, damos gracias al Señor una vez más de estar en la casa del Señor, agradecidos por la misericordia de Dios una vez más en nuestras vidas. Hay algo que tiene que estar presente siempre en nuestra mente, en nuestros corazones, es que Dios nos llama a cada uno de nosotros a la obediencia. Y la obediencia, mis amados, no requiere que yo la entienda o la comprenda. La obediencia a la voz de Dios determina quién soy yo y qué soy para Dios, pero también determina quién es Dios para mí. Y la Escritura enseña algo muy importante en Santiago 2:9 y dice: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Esto es hacer acepción de persona con respecto a la salvación. La Biblia dice, es pecado. Es pecado cuando nosotros de nuestra mente decidimos quién es el candidato perfecto para salvación y quién no. ¿Quién es la persona perfecta para yo predicarle el evangelio y quién no? Es pecado cuando yo escojo a dónde yo voy a llevar la palabra y a dónde yo no voy a llevar la palabra del Señor. La capacidad del hombre de juzgar está limitada a las evidencias que nosotros podamos ver con nuestros ojos. Y ese es el problema que realmente a veces nos hace pecar delante del Señor. Pero Dios, mis amados, no es como nosotros. Proverbios 21 dice la Escritura: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Por eso Dios espera que nosotros no hagamos acepción de personas. Porque el que hace acepción de personas se deja llevar por lo que sus ojos ven, por lo que su mente piensa o por lo que su corazón cree, pero no porque haya un conocimiento realmente de qué es lo que esa persona es en su corazón. En este sentido, mis amados, Dios siempre estará por encima de nosotros, siempre. De tal manera que si nosotros decimos ser hijos de Dios, deberíamos depender ciegamente de la voluntad de Dios. Dios puede mirar los corazones, algo que nosotros no podemos hacer. Por eso es que Dios, cuando da una orden, Él no espera que nosotros la obedezcamos porque la entendemos. Lejos estaremos realmente de conocer la voluntad perfecta de Dios, la mente de Dios o las razones de Dios. Nosotros no podemos mirar más allá, como dice el dicho, de nuestras narices, pero Dios mira los corazones. Él espera que nosotros realmente obedezcamos y confiemos en Él, porque deberíamos creer lo que Él hace, confiar en lo que Él hace. Mira lo que dice Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Tristemente, mis amados, nosotros nos hemos moldeado una vida cristiana a nuestra manera. Y queremos servir a Dios desde la comodidad de nuestras mentes, como nosotros nos parece o creemos que es lo mejor hacerlo. Obviamente, a mi conveniencia, ¿no? En mi comodidad. Pero los planes de Dios, dice la Escritura, los pensamientos de Dios no son los de nosotros. La Biblia dice que ni siquiera nuestros caminos son como los caminos del Señor. Por eso Él quiere sacarnos de este comfort zone en que por tantos años nosotros hemos vivido en el Evangelio. Enseñanzas erróneas que nos hacen sentir que de donde estamos haciendo lo mejor para el Señor. Y a veces no es así. Nuestros caminos nunca serán los caminos del Señor.
Por ende, el Señor nos llama a cumplir su propósito y especialmente nos llama a que lo hagamos a su manera, a la manera de Dios. Pero ¿cuánto nos cuesta la obediencia? Si yo no lo entiendo, a veces yo no quiero obedecer. Y esto no es cuestión de entendimiento. Es cuestión de entender que Él tiene pensamientos sublimes, altos, maravillosos, más grandes que los míos. Y ahí debe estar mi obediencia, en que yo haga lo que Él pide, como Él lo pide y cuando Él lo pide, aunque yo no lo entienda. Porque nosotros no deberíamos estar buscando nuestra comodidad, sino hacer la voluntad del Señor. El problema de no hacer la voluntad del Señor, mis amados, es que a veces esto nos lleva a nosotros a racionar las órdenes de Dios, a tratar de ponerle lógica al pensamiento divino. Pero eso es imposible. Nosotros no tenemos la mente de Dios. Y mientras procuremos con nuestra mente tratar de entender las cosas de Dios, sinceramente nos estaremos alejando más de Él y más y más y más y más de Él. Si supiéramos de verdad y sinceramente confiar en el Señor. Tan sencillo como eso, confiar en Él. Él es Dios. Él sabe lo que está haciendo. Él ve lo que yo no puedo ver. Él examina lo profundo de los corazones de los hombres. Permítame, yo les explico algo, mis amados. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mis amados, la voluntad de Dios es que ningún hombre perezca. Esa es la voluntad de Él. Ninguno. Ninguno. Ni siquiera los impíos, ni siquiera los pecadores. Cristo murió por los pecadores. Esa no es la voluntad de Él. Él sabe que hay personas, hombres, ¿no?, que han aceptado en su corazón a su Hijo Jesucristo. Pero Él también sabe que hay otras personas que, aunque no han aceptado a su Hijo, con todo y eso, tienen un corazón propicio para el Señor. Lo único es que han vivido quizá en ignorancia. Pero su corazón, sinceramente, es bueno delante del Señor. Para nosotros es imposible saber lo que hay en el corazón del hombre. No sabemos lo que hay en el de nosotros. Pero Dios sí lo sabe. Y Dios sabe a veces la voluntad y el carácter del hombre. Cuando mira en su corazón y Él dice: este hombre es propicio a mí. Pero ¿cómo esa alma va a llegar al conocimiento de Jesucristo si nosotros seguimos haciendo acepción de personas en nuestras mentes? Si nosotros no entendemos que la obediencia nada tiene que ver con el conocimiento, que la obediencia es porque Él es Dios, porque Él sí sabe lo que tiene que saber y no nosotros. Nuestro conocimiento es limitado. Entonces, por cuanto nuestro conocimiento es limitado, eso hace que muchísimas veces nosotros busquemos lo más fácil para hacer. Y demos excusas. Y juzguemos las circunstancias y las ocasiones sin ni siquiera nosotros conocer lo que hay en el corazón de los demás. La Biblia nos enseña que estamos viviendo un periodo, un tiempo histórico. Lo dice Romanos 11:25. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esto es el cuerpo de Jesucristo. Dios está esperando un tiempo específico para que todo su cuerpo, lo que se llama la plenitud de los gentiles, entren a su presencia.
Este tiempo que estamos viviendo de la plenitud de los gentiles, entonces, es un tiempo en el cual Dios está esperando que nosotros seamos instrumentos en sus manos para llegar a esas almas propicias para Dios, que tienen un corazón propicio para el Señor. Que no hagamos diferencia o distinción ni de clase, ni de raza, ni de pensamiento, ni siquiera de nación. Cerca o lejos, Dios tiene y conoce sus almas. Él sabe quién está preparado para el Señor. Entonces, cuando nosotros hagamos a bien nuestro trabajo y completemos entonces esa plenitud de los gentiles, un día Dios mirará la tierra y Él, conociendo los corazones de los hombres, sabrá cuándo es el tiempo de levantar esta plenitud. El tiempo de levantar esta plenitud, mi amado, es cuando ya no hayan corazones dispuestos para el Señor. Cuando Dios mire en los corazones de los hombres y diga, no hay quien busque a Dios, no hay ni tan solo uno. Es tiempo de levantar mi iglesia. Pero el Señor no nos llamó a nosotros a juzgar ese tiempo. Nosotros no miramos los corazones de los hombres, imposible, no podemos. Mientras estemos vivos y entendamos que no hemos sido levantados como iglesias al cielo, tenemos que entender que hay almas y corazones propicios para Dios, dispuestos a escuchar del Señor. Pero esto también nos lleva a otro problema, a una miopía. Nos hace cortos de vista. Nosotros pensamos entonces, y obviamente por nuestra propia comodidad, que como hay muchas personas alrededor mío, cientos, quizá miles de almas, y todos ellos tienen un corazón, pues todos ellos son almas de salvación. Pero ¿sabe una cosa? Quizá Dios les ha hablado y les ha hablado por años y años y años y años. Y realmente ahí en ese sitio, a nuestro alrededor, ya no haya una alma propicia para el Señor. Quizá esas almas propicias para el Señor ya no estén más a nuestro alrededor, sino que estén lejos de nosotros. Pero hemos vivido una vida cómoda. Se nos olvidó que el mundo no mide 300 metros de distancia o 300 kilómetros de distancia o 300 millas de distancia. Que esos corazones propicios para el Señor no necesariamente estén cerca de nosotros. Y eso es lo que yo les hablo de la miopía. Que se nos ha hecho la vista corta, ya no estamos mirando más allá de nuestro alrededor. Y esto hace que nosotros vivamos una vida en incredulidad, como si Dios no pudiera salvar al resto del mundo, o como si no hubiera almas al otro lado del mundo que Dios también se doliera por ellas. Hubo un hombre en medio del pueblo de Israel en tiempos de Jeroboam II. Este Jeroboam II fue un rey del norte, o sea, un rey del reino de Israel. Segundo de Reyes, capítulo 14, verso 23 al 25, nos va a decir quién fue este hombre. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria. Esto nos da a entender que este era el reino del norte, porque la capital del reino del norte es Samaria, también conocida como Israel. Y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue desde Gat-Hefer. Este hombre del que hoy les voy a hablar es el profeta Jonás. Un hombre llamado a predicar en un tiempo tempestuoso para el reino del norte. Muy malo el tiempo para el reino del norte. Un tiempo donde la crueldad hacia la nación de Israel se había incrementado. Y este hombre le tocó ver el sufrimiento de su pueblo.
él pudo ver la aflicción de su nación. Estoy hablando de Jonás. Verso 26 dice, porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y este fue el tiempo en el que predicó Jonás. No solamente Dios lo vio, él como profeta, él también vio a su pueblo y lo que estaban padeciendo por causa de los asirios. La persecución, la desconsolación que tenía esta nación, ya pensaron que iban a ser borrados de la faz de la tierra. Pero Dios llamó a Jonás. Y lo más interesante es que Dios llamó a Jonás no para predicarle al pueblo de Israel. Estaban pasando por una soledad, pero Dios no lo llamó a profetizarle a su pueblo Israel. Por el contrario, lo que él menos se imaginaba es que Dios lo enviaría a muy, pero muy lejos a predicarle a un pueblo que seguramente ningún israelita se atrevería a ir. Y este es, según dice Jonás capítulo 1, verso 2, dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Nínive, mis amados, era la capital de Asiria, del imperio asirio. Este imperio asirio era el que había en varias ocasiones entrado al reino del norte, a la nación de Jonás, a su pueblo, y había matado a gran cantidad de hombres porque siempre tenía el deseo y el interés de terminar o tomar esta región como parte del gobierno de Asiria o del reino de Asiria. Y lo lograron, eventualmente lo lograron. Y ahí fue donde se conoce lo que es la dispersión del reino del norte. Las 10 tribus del norte jamás nunca volvieron a existir. Las dispersaron por todo el mundo. Y lo hizo el imperio asirio. Así que Dios llama a Jonás, un israelita, que ve el dolor de su pueblo, que ve que no hay un hombre que se levante para defender a su pueblo. Y Dios le dice, no vayas a tu pueblo, ve donde tu enemigo a predicar. Ve y anúnciales que la maldad de ellos ha subido a mi oído, y pregona que yo los voy a destruir en 40 días. Pero el conocimiento limitado de Jonás puso en riesgo el plan de Dios contra los ninivitas, o con los ninivitas, perdón. Porque Jonás sabía perfectamente lo que los asirios habían hecho al pueblo de Israel. Él sabe cuántas incursiones hicieron los asirios a su nación, cuánta gente había muerto, cuánta gente había sido llevada en cautividad. De tal manera, mis amados, que Jonás obviamente no iba a querer ir allá. Jonás 1:3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Perfectamente comprensible. Esa es nuestra naturaleza humana. Tratamos de entender las cosas con nuestra mente, pero nosotros realmente no comprendemos la mente de Dios. Y la Biblia dice que nuestros caminos no son los caminos del Señor. Este pobre hombre se dejó llevar por sus emociones, por lo que él sabía, y quiso ser de tropiezo para la obra del Señor con Nínive, al punto que huyó de la presencia del Señor. Y no solamente huyó de la presencia del Señor, el verso 12 dice, y él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. No solamente quiso huir de la presencia de Jehová, sino que también le dijo al Señor, mátame. Se quiso morir. Él prefirió entregar su vida antes que hacer la voluntad del Señor. Antes que pregonar la misericordia del Señor. Lejos estaba Jonás de saber que los corazones de los ninivitas estaban prestos para la voz de Dios. Su dolor y su ira
lo convirtieron en un desobediente. No confió en Dios, no creyó que él supiera lo que él estaba haciendo. No le hacía sentido en su mente lo que Dios hacía. Y en vez de buscar a Dios en oración y pedir dirección acerca de lo que tendría que hacer, él no obedeció. Una vez más, lo más fácil, lo más cómodo, no obedecerlo. Se le olvidó que Dios es el único que puede escudriñar los corazones. La historia de Jonás, mis amados, quiero que lo entiendan, es que es una historia muy preciosa, porque por medio de la historia de Jonás, Dios nos da una gran lección a nosotros los cristianos. Como todos nosotros sabemos, cuando Jonás fue arrojado del barco, un gran pez lo tragó, y allí dentro del pez Jonás murió ahorcado por unas algas marinas, y desde el Seol Jonás clamó al Señor por misericordia. Una misericordia que él nunca ni pensó ni sintió sentir por el pueblo de Nínive. Ahora la estaba pidiendo para él. Ya muerto, ya en el Seol. Dios, que es el Dios de toda misericordia, oye a Jonás, le da la orden al pez de que lo vomite fuera a tierra. Entonces Dios se le acerca a Jonás por segunda vez. Jonás capítulo 3, verso del 1 al 3 dice la escritura: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive. Mis amados, no por la pataleta que nosotros le hagamos a Dios, Dios va a cambiar su propósito. No porque a mí no me parezca, o porque a mí no me guste, o porque no sea mi tiempo, o porque no sea lo que a mí me parece, quiere decir que Dios está obligado a cambiar su parecer. Dios permitió que Jonás fuera tragado por un gran pez y que muriera, ahogado y ahorcado, por la dureza de su corazón. Pero en su misericordia, Dios pensó que Jonás podía comprender lo que Dios había hecho por él. Entonces él podía usar de esa misericordia con esta nación de Nínive. Por eso Dios se levanta por segunda vez y le habla imperativamente y no le da otra opción a Jonás, sino que le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, preste atención, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. A regañadientes este hombre, después de haber recibido la misericordia del Señor y una vida nueva, comprendió que la misericordia no era de él, sino que la misericordia es de Dios para entregarla, para ofrendarla. Y que nosotros, lejos de ser un obstáculo para Dios en esa misericordia, Dios primeramente nos desecha a nosotros del camino antes de que obstruyamos la misericordia para otros. Mira lo que hizo el Señor. Segunda de Corintios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Saben qué hizo Dios? Dios demostró primero su misericordia con ese hombre duro de corazón. Si Dios mostró su misericordia con un hombre duro de corazón, ¿qué será de aquellos hombres que tienen un corazón propicio para él? ¿Qué será? Si pudo mostrarla con este hombre tan duro de corazón. Y lo hizo porque él es Padre de misericordia, dice la Escritura.
Obviamente Jonás no quería ir a este pueblo, un pueblo que estaba lejos de su nación, pero que al mismo tiempo era enemiga de su nación. Pero Dios, que escudriña los corazones, sabe en verdad quiénes eran los ninivitas y la disposición de sus corazones para la voz de Dios. Envía pues Dios a Jonás a hablar a Nínive, y en el capítulo 3, verso del 4 al 9, Jonás se dirige hacia esta ciudad y dice la escritura que comenzó a entrar por la ciudad. No se olvide que era de ancha de camino de 3 días. Y camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Mire que no le creyeron a él, a Jonás. Le creyeron fue a Dios. Algo que no hizo Jonás, quien era un profeta de Dios. Muchas veces nosotros pensamos que como nosotros somos los cristianos, que nosotros tenemos la autoridad y la última palabra sobre la voluntad divina. Y eso no es así. Muchas veces es el mundo el que nos da una lección a nosotros de obediencia, cuando deberíamos ser nosotros los obedientes. Este hombre Jonás anunció la destrucción del pueblo de Nínive y los ninivitas le creyeron a Dios. Dijeron: no, Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Entonces proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? ¿Qué corazón ese? No conocían a Dios, pero Dios mandó un solo mensaje y vemos un corazón distinto en estos hombres. Un corazón dispuesto y propicio para el Señor. No lo tomó como un chiste, como una broma, como una charla, como una amenaza. Lo creyeron de verdad, de corazón. Hasta a los animales los hicieron aguantar hambre, los metieron en ayuno. Hasta los animales. ¿Qué tiene que ver un animal con la misericordia de Dios? Pero dijo: nada de lo que respira va a comer ni a beber agua en mi nación. Una ley, y la hizo cumplir. Amados, no hay distancia para Dios. No hay razones para Dios para impedir su misericordia. No hay nada que se oculte del conocimiento de Dios. Así es que nuestra obediencia no puede depender de nuestro conocimiento, sino del poder de Dios de saber todas las cosas, especialmente las cosas que Él quiere. Verso 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había hecho que les haría, y no lo hizo. Dios miró en esos corazones, vio lo que hicieron, vio que había un arrepentimiento sincero, independientemente de lo que ellos le habían hecho a su pueblo. Porque mire, Israel es el pueblo de Dios. Israel está teniendo misericordia de las almas que están matando a su pueblo, a su nación. Pero hay algo que nosotros no entendemos. Que su nación, los que debieron haber sido el ejemplo para el mundo entero de la misericordia y del amor de Dios, le habían dado la espalda a Él. Por lo tanto, Dios ahora ve que los supuestos enemigos de Él han dispuesto su corazón para el Señor. Y dice: le voy a dar una lección al pueblo de Israel.
Y no solamente al pueblo de Israel, esto es una lección de vida para nosotros también. Nosotros no somos los que juzgamos la salvación ni hacemos acepción con respecto a la salvación. Nosotros simplemente debemos ser los que obedezcamos, porque Dios sabe mejor. Dios sabe más de lo que nosotros sabemos. Jonás obviamente se enojó muchísimo por la misericordia del Señor. Jonás capítulo 4, verso 1 al 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía aún estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir para Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tarde en enojarte, grande en misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me da la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería a la ciudad. ¿Qué corazón? Un profeta de Dios, un israelita. Preferir morirse antes de ver la misericordia de Dios sobre las almas. Celos, envidia, rencor. Y no estoy hablando de Jonás. Yo estoy hablando de nosotros. Y a nosotros, ¿qué nos impedirá orar por los que están lejos? Pedir al Señor por misericordia por aquellos que aún nosotros pensamos y creemos que son nuestros enemigos. ¿Deseamos nosotros, como Jonás, morirnos antes de orar por aquellos que en nuestra mente y por las evidencias creemos que están mal delante del Señor? ¿O aprenderemos nosotros a ser obedientes a la palabra y a confiar en el Señor? De verdad, a confiar, a creer que Él conoce el corazón de los hombres, que Él puede mirar en lo profundo. Esto de verdad que nos debe bastar a nosotros. Jonás 4:11. Esta es la razón por la cual el Señor no destruyó a esa ciudad. Le dice Jehová a Jonás: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Hay muchos animales. 120,000 personas. No una, no dos. ¿Cuándo? Présteme atención. ¿Cuándo en el mundo 120,000 personas han orado, han ayunado y se han vestido de cilicio? En otras palabras, se han humillado delante de la presencia del Señor, incluyendo hasta los animales. ¿Cuándo en el mundo? Búsquelo en la Biblia y dígamelo. 120,000 almas. Mis amados, este mundo no es pequeño. Es bastante amplio a los ojos de los hombres. Pero solamente Dios sabe dónde están las almas de salvación. No es de nosotros el entenderlo. No es de nosotros el preocuparnos de lo que le concierne solamente a nuestro Padre Celestial. Es de nosotros obedecer a Dios y orar por la salvación de las almas, donde quiera que sea, que Dios sabe que están esos corazones dispuestos. Quizá hoy en el mundo no hay 120,000, sino 120 millones. Mi pregunta es: ¿quién está orando por ellos? Hacer acepción de persona en cuanto a la salvación es pecado, dice la Escritura. No podemos escoger por quién orar o a quién predicar, sea persona o nación.
Dios no nos limita, no nos limitemos nosotros a nosotros mismos. Porque de Dios es la misericordia. De Dios es el amor por las almas. Ezequiel 18:4 dice, todas las almas son mías, a Él le pertenecen, de Él son. ¿Quién soy yo para determinar qué almas se merecen de mi amor, de mi tiempo, de mi dedicación, de mi oración? Cuando realmente el único que conoce los corazones es Jehová, Dios de los ejércitos. Mas en obediencia nosotros deberíamos simplemente orar como el Señor lo ponga en nuestros corazones. Una vez más, y no limitarnos a nosotros mismos. Los quiero dejar hoy pronto con este versículo bíblico. Marcos 16:15. Es una carta, un evangelio dirigido hacia los romanos. Marcos les dice a la iglesia de Roma y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Un mandato. Id. Un mandato. Muchos de nosotros probablemente no tengamos la capacidad, la forma económica o la libertad económica de hacerlo. Pero, mi amado, la oración del justo puede mucho. Mi pregunta es, ¿a dónde o hacia quién nosotros estamos dirigiendo nuestras oraciones? Hacia nuestras necesidades. Hacia lo que a mí me parece que es correcto. Hacia mi propia nación, aunque mi propia nación le esté dando la espalda a Dios. Porque realmente eso es lo que está pasando hoy en día en Estados Unidos de Norteamérica. Que esta nación que siempre ha servido a Dios y ha sido un baluarte para el mundo entero en el evangelio, hoy la gran mayoría del mundo le está dando la espalda al Señor. Pero vemos otras naciones en el mundo entero que están sufriendo persecución por causa de que su corazón ha sido dispuesto para el Señor. Pero nosotros hemos sido miopes y hemos concentrado todas nuestras oraciones, nuestra fuerza y nuestro interés en orar por el nación, por el pueblo de Estados Unidos, como quiso hacer Jonás. Es mi nación, yo sé lo que están sufriendo, pobrecitos. Mira lo que nos está pasando, las leyes que están haciendo. Y el Señor lo dijo, no, ya no es más con Israel. Ahora la misericordia es para tu enemigo, al que tú crees que es tu enemigo. Ahora vete y ora por Rusia. Vete y ora por la China. Vete y ora por Norcorea. Eso es lo que Dios espera de nosotros. ¿Usted cree que porque un gobernante no tiene corazón para Dios, entonces el resto de la nación está igualito? No necesariamente, mis amados. Allá en esas naciones aún hay personas con corazones dispuestos para el Señor. ¿Y cómo ellos llegarán a los pies del Señor si no hay quien les anuncie el evangelio? ¿Cómo ellos llegarán a los pies del Señor si nosotros, aunque no podamos ir, no oramos por los que sí pueden ir para que les anuncien el evangelio? Esta es la gran comisión, mis amados. Esta es la gran comisión. Que nuestras oraciones de hoy en adelante estén dirigidas hacia la voluntad de Dios y no hacia el entendimiento nuestro. Te adoramos, Señor.